Buenas tardes, vamos a seguir con el curso de cálculo. En esta ocasión vamos a empezar con la integral, o sea, integrales básicas. Este video es dedicado al señor Brian Guerrero y a Yair Servín para que sigan en su preparación para los cursos del Poli. Y entonces vamos a empezar y bueno, vamos mencionando que tenemos funciones y una función es una regla de correspondencia donde a cada valor del dominio le corresponde uno del contradominio. Entonces tenemos que las funciones tienen funciones directas o bueno, operaciones directas como son la suma, la multiplicación, la potencia y en este caso la derivada. Si nosotros tenemos una función directa también podemos tener su función inversa, es decir, una operación que es inversa a esta y en este caso para la suma de funciones pues tenemos la resta, para la multiplicación tenemos la división, para la potencia tenemos la raíz y en este caso para la derivada vamos a tener la integral. Entonces la integral es la función inversa de la derivada. Esa sería una de sus definiciones. La segunda definición podríamos decir que la integral entonces es la sumatoria de todas las diferenciales de una función. Al sumar todas esas diferenciales, pues vamos a obtener el área bajo la curva. Entonces nuestra segunda definición de integral podríamos decir que es el área bajo la curva. Y en su forma de operación, entonces la integral es encontrar el área bajo la curva de una función. Cuando la integral es indefinida, es decir, que no tiene límites de integración, podemos decir que estamos encontrando todo el área bajo la curva del menos infinito al infinito. Pero cuando ya tenemos una integral definida, ya estamos acotando esa integral y estamos obteniendo el área de un punto A un punto B. Entonces, partiendo de este concepto, estamos calculando nosotros el área bajo la curva, que sería entonces la integral de una función que ya fue derivada, y al integrarla obtenemos la función original, o también le podemos decir la función primitiva que vamos a encontrar. Entonces un ejemplo de esto lo vemos en estas fórmulas. Estas son las fórmulas básicas para calcular integrales. La notación es una especie de S alargada, eso significa integral. Esta es la función que sería la diferencial de una función y entonces esta sería nuestra función primitiva, es decir, que la diferencial de x es de x y su integral vuelve a ser ¿quién? X. Entonces una forma de checar o comprobar si una integral está bien es sacarle su diferencial para que nosotros podamos ver si esta es la función que estamos integrando. Esa sería una comprobación, al igual que la suma, la podemos, al igual que la resta la podemos comprobar con la suma, que la división con una multiplicación, que una raíz con una potencia. Lo mismo vamos a hacer con una integral, lo podemos hacer comprobando con una derivada. Entonces, o diferencial. Entonces, nuestra primera fórmula se refiere a que la integral de la diferencial de x es igual a x más la constante. ¿Qué es la constante? La constante entonces es un número o una letra que se agrega a la función. Si dos funciones tienen la misma derivada, entonces solamente difieren en la constante. Es decir, que si yo tengo la función 2x más 8 y la función 2x menos 7, tienen la misma derivada, que sería 2, no importando cuál sea la constante. Entonces por eso nosotros agregamos esta constante que representaría cualquier número para que nosotros tengamos como resultado una familia de funciones que solamente difieren en lo que es la constante. Pero bueno, partimos con nuestra primera fórmula y nuestra primera fórmula, aquí está el borrador, nuestra primera fórmula nos dice que la integral de la diferencial de x es igual a x. Realmente es una definición donde dice que la integral y la diferencial son funciones inversas y obtenemos la función primitiva más la constante. Después viene que la constante multiplicada o una constante a multiplicada por la diferencial de x, podemos nosotros sacar multiplicando la constante de la diferencial para poder integrar esta función, que su integral es x. Entonces,
La integral de, en este caso de a de x es ax más la constante. Aquí sí ya podemos dar algún ejemplo. Entonces podemos decir el ejemplo de 4 diferencial de x. El 4 va a salir de la integral. Entonces solamente tendría la integral de dx, que su integral es x. Entonces esto quedaría 4 por la integral de dx, x más la constante. Ese 4 pues también multiplicaría la constante, pero realmente seguiría siendo una constante. Entonces lo dejamos así como 4x más la constante. ¿Qué dijimos entonces? Que podemos tomar una diferencial, y la diferencial de 4x más la constante, vamos en diferenciales, es 4 de x, que realmente esto es lo que empecé integrando. Esa sería nuestra especie de comprobación al obtener una integral. Bien, vámonos con nuestra segunda fórmula. Nos dice que la integral de una suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de la integral de cada una de las funciones. Esto es muy parecido a la derivada de una suma algebraica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si nosotros tenemos una suma algebraica de funciones, vamos a ver aquí una suma algebraica. Se me ocurre poner 3x cuadrada más 8x menos 9, así, es un trinomio cuadrado. ¿Cómo lo integraría? Entonces, para mí la integral de la función 3x cuadrada menos 8x menos 9, diferencial de x, entonces sería tomar 3x cuadrada diferencial de x menos 8x de x, entonces estoy separando cada uno de los términos, menos 9 diferencial de x. Esto nos dice esta integral. Bueno, pues ahora vamos a tratar de integrales. Si ya aplicamos nuestro concepto anterior, esta constante y esta constante las puedo sacar de ¿quién? De la integral. Entonces me quedaría 9 diferencial de x. Que esa sería la fórmula 2 que estamos poniendo ahorita en el pizarro. ¿Qué sigue? Entonces, todas estas funciones simples de x, bueno, diferencial de x, ya la sabemos, es la número 1, es igual a x más la constante, pero estas dos son potencias de x, este es x al cuadrado y este es x elevado a la 1. Y ya podemos sacar el resultado utilizando la fórmula número 4, que dice que x a la n, cuando yo la quiero integrar, va a ser x a la n más 1, es decir, al exponente hay que sumarle 1 y dividirlo entre el mismo exponente que queda. Entonces, nuestra integral sería 3x, este 2 más 1 nos da 3, y esto lo divido entre 3, esto entre lo mismo, menos 8, aquí tenemos x a la 1, quedaría x cuadrada sobre 2, menos 9, la integral de la diferencial de x, x más la constante. Entonces, todo este trinomio tiene una división exacta. 3 entre 3 es 1, 8 entre 2 son 4, menos 9x más la constante. Este sería mi resultado. Este resultado es el resultado de integrar esta función. Pero bueno, ¿estamos bien? Esa es la pregunta. Vamos a preguntarnos siempre. ¿Y estamos bien en lo que hicimos? Pues vamos a comprobarlo por la función inversa, que sería la derivada. Esta es su derivada 3x cuadrada menos 8x menos 9. Y la diferencial de la constante sería 0. Todo esto sería entonces por dx. Que realmente esto es una comprobación. Estoy sacando la diferencial a esta función y la diferencial de esta función me lleva directamente a mi resultado de la función. Y bueno, así podemos ir tratando todas estas integrales. Integrales de la diferencial de x de una constante, la integral de una suma algebraica y de una potencia. Que podemos poner ya varias potencias. Conocemos potencias como son potencias fraccionarias que provienen de las raíces. También tenemos potencias negativas que pueden ser potencias que del numerador las llevamos al denominador siempre y cuando sean diferentes de 1. Y estas potencias podemos ver varios ejercicios. Vamos a hacer otro ejercicio de una donde vengan potencias sumas constantes. Entonces, un ejemplo, vamos a poner que yo les ponga la raíz de x menos 8 entre x cúbica más 4x cuadrada menos 2x más 3, y esta sería una integral de una suma.
Esta es la integral de una suma, es la integral de cada uno de los términos que conforman esa suma. Como vemos ahora tenemos una raíz y tenemos un término racional. Esos dos los podemos simplificar. En este caso la raíz, como ya sabemos, es x a la 1 medio menos 8 y x cúbica la puedo subir al numerador y me queda la menos 3 más 4x cuadrada menos 2x más 3, todo esto por la diferencial de ¿quién? De x. Recuerden, sacamos las constantes y separamos las integrales porque es una suma. X a la 1 medio menos 8 integral de x a la menos 3 diferencial de x más 4, que es una constante que ya saqué de la integral de x cuadrada diferencial de x, menos 2x de x más 3 integral de dx. Ya separada, y entonces ya puedo integrar. Recuerden que para potencias fraccionarias, cuando sumamos 1, de acuerdo a la fórmula, sumamos la fracción. Si son tercios, sumamos 3 tercios. Si son octavos, sumamos 8 octavos. Si son décimos, sumamos 10 décimos y así sucesivamente. Aquí sería 1 medio más 2 medios. Entonces sería x a la 3 medios sobre 3 medios. Menos 8 x a la menos 3. Cuando es negativo y yo le sumo 1, entonces va a haber una resta. Aquí no es realmente una suma, es una resta que me queda menos 2 entre menos 2. Aquí sí quedaría suma 4 por x al cubo sobre 3 menos 2 por x cuadrada sobre 2. Y esto más la integral de dx es x y todo esto más la constante. La constante la ponemos en general, que todas tendrían su constante. Pero si yo sumo todas estas constantes, seguiría siendo una constante, ¿no? Según las propiedades de los números reales. Entonces, solamente me queda simplificar. 3 medios se hace una regla del sándwich. Va a quedar multiplicando a y aquí abajo hay un 1. 3 por 1, 3. Entonces me queda 2 tercios. Queda arriba, de 3 abajo, de la raíz cuadrada. Se vuelve otra vez a potencia raíz. La raíz cuadrada de x que cúbica. Menos entre menos me da más, 8 entre 2 me da 4. Y el signo negativo de esta potencia me obliga o me dice que lo puedo bajar al denominador en forma positiva. Más 4 tercios de x cúbica menos 2 entre 2 me da x cuadrada más 3x más la constante. Y entonces todavía podría simplificar esta. Recuerden que esta raíz cúbica se puede expresar como x cuadrada por x. La raíz cuadrada de x cuadrada es x y queda así, x raíz de x. Entonces esto me quedaría 2 tercios de x raíz de x más 4 entre x cuadrada más 4 tercios de x cúbica menos x cuadrada más 3x más la constante. Y esta sería mi integral. Ya tengo la integral de la función, entonces pues nada más sería cuestión de hacer una comprobación, ¿no? Si nosotros derivamos esto, nosotros obtenemos el término que está arriba. Lo dejamos como práctica para ustedes. Deriven y vean si realmente es la integral o bueno, la función que estamos integrando. Ya por último, para concluir esta primera parte de la integral, que es el primer video de 4 integrales, porque las integrales sí son un poquito más, hay métodos de integración, entonces este primer video, les digo, de un total de 4, nada más habla sobre las integrales sencillas o simples que nosotros debemos de conocer. Entonces vámonos con esta última, en donde vemos una función racional al igual que esta. Aquí la tenemos como función racional. Recuerden, la tenemos como función racional, pero subimos el exponente y me quedó una potencia. Cuando u tiene exponente 1 no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque al subirlo como 1 al menos 1 y sumarle 1 me da 0. Y me quedaría 0 entre 0. Y recordando que la división entre 0 no es válida en las matemáticas. Entonces cuando quede una diferencial entre una función elevada a la 1, vamos a utilizar esta fórmula que sería el logaritmo natural. Ejemplos de esta fórmula tenemos muy claro. Sería entonces diferencial de x entre x más 1. Tomando en cuenta que esto
todo esto está elevado a la 1. Al subirlo, yo no lo podría subir. ¿Por qué? Porque me quedaría la menos 1. Y menos 1 más 1, 0 entre 0. No, pues es una indeterminación, entonces no puede quedar así. Entonces cuando queda así y tenemos la diferencial arriba y abajo tenemos una función cuya diferencial es de x, ¿cuál es la diferencial de x de x? La diferencial de 1 es 0. Entonces nos queda que el resultado es logaritmo natural de x más 1 más la constante. Y ese sería nuestro resultado para este tipo de funciones. Entonces recuerden, las funciones simples de esta forma, nosotros las podemos integrar con estas fórmulas básicas. El siguiente video vamos a ver las integrales de funciones compuestas. Las funciones compuestas, recuerden, ya pueden ser raíces de sumas, de restas, de divisiones, potencias. Puede haber divisiones elevadas a exponentes diferentes de 1. Y esas les llamaríamos funciones compuestas. Y ya ese sería nuestro primer método de integración, que sería el famoso sustitución por una nueva variable o cambio de variable. El término cambio de variable es un poquito más complejo, pero bueno, lo podríamos llamar así, el cambio de variable. Entonces, esto es nuestra primera parte. Muchas gracias, ojalá hayan entendido. Recuerden de suscribirse al canal y de poner sus comentarios. Este video pues también se aplica para los muchachos que van a presentar primera vuelta y extraordinario. Así es que se los dejo. Muchas gracias. Hasta luego.